Este es el podcast de Life. Hola amigos de Life, bienvenidos a otro episodio. Estamos súper contentos porque hoy iniciamos una serie nueva que se llama No le saque. Mi nombre es Andrea y acá me acompañan. Yo soy Poncho y es un gusto para nosotros saludarlos. Qué bueno que nos acompañan al podcast de Life. Y sí, como dice Andy, hoy iniciamos una serie nueva que nos tiene muy contentos. Y esta serie va a durar 3 semanas. En esta ocasión vamos a estar Andy y yo platicando. La próxima semana va a ser un episodio especial donde van a hablar las mujeres. Nos deschongaremos. Y la última semana vamos a hablar... Lo que callamos las mujeres. Lo que callan las mujeres. Y la última semana vamos a hablar los hombres. Entonces, les pedimos por favor que se avienten toda la serie porque sabemos que van a encontrar muchas cosas muy importantes para ustedes en esta serie. Oye, Ponchito, ¿y por qué no le saques? A ver, cuéntame. ¿De A dónde ver. salió la idea? Pues para empezar hay que decirles, el nombre de la serie se llama No le saques. Para los que no nos están viendo, sino que nada más nos están escuchando, aquí atrás de nosotros tenemos una imagen de un luchador de lucha libre mexicana saltando de la tercera cuerda. Diría mi hija Nacho Libre. Nacho libre, macho libre. Nacha Libre. Y bueno, esta serie No le saques se trata de una pelea que tenemos que pelear, de una batalla que tenemos que enfrentar, específicamente en contra del miedo y los temores que enfrentamos. ¿Qué es lo que pasa? Que después del año 2020 que enfrentamos, que todos la pasamos un poco mal en cuanto a esto, del miedo y del temor, la incertidumbre y todo eso, lo que pasa es que duramos tanto tiempo sin saber qué era lo que iba a pasar, duramos tanto tiempo escuchando malas noticias, viendo que a nuestro alrededor sucedían cosas muy feas. Eso provocó mucho miedo en nosotros. Entonces todo el 2020 fue así. Y ahora que comenzó el 2021, ahorita ya estamos en mayo, y hay mucho miedo en las personas, hay mucho miedo en los chavos, porque quedamos escamados, gente quedó tocada por todo este tema del COVID y muchas otras cosas más. No queremos nada más centrarnos en el COVID. Entonces esta serie se trata de pelear en contra del miedo, pelear en contra de los temores que enfrentamos, no solamente de enfermedad, sino de cualquier tipo de miedo. Hay muchísimos miedos que enfrentamos, quizás se manifiesten de diferentes maneras en nosotros, pero enfrentamos muchos miedos y lo que tenemos que hacer es no sacarle, no le saques, pelea. Enfréntate a los miedos y a los temores que tienes, porque si tú los ignoras o le sacas, entonces hay consecuencias muy malas. Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero, ¿qué tienes por decirnos, Andy? Te veo con la cara como... Sí, pero no me dejas hablar nunca. Discúlpame, nunca. ya sabes cómo soy. El rollero, el Poncho rollero. Oigan, pues yo creo que nacemos con miedos. O sea, yo lo he visto con mis hijos y ellos ni siquiera saben qué significa el miedo, pero le tienen miedo a algo, ¿no? O sea, ya sea al ruido, a la oscuridad. Entonces yo creo que es algo con lo que tenemos que aprender a convivir toda nuestra vida, porque en diferentes etapas de nuestra vida se va a presentar esta emoción que nos quiere frenar. Y el miedo es una respuesta biológica buena porque nos pone en alerta de que estamos en peligro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estábamos platicando de un ejemplo de si estás en el bosque y escuchas a un oso, pues te da miedo y tu miedo te dice no te muevas, corre, ¿verdad? O sea, no te acerques, estás en peligro. Y el miedo es un instinto con el que nacemos que nos alerta del peligro. Como un mecanismo de defensa. Sí, pero el punto es que se presenta también a nivel emocional, psicológico, espiritual y también nos frena mucho. O sea, frena todo el potencial que tenemos. Yo me acuerdo porque yo era una persona muy miedosa, muy introvertida, tímida. Me daba miedo expresar mis opiniones o expresar quién era yo por miedo a que no le agradara a la gente o que me criticaran o que me juzgaran, porque a nadie nos gusta eso, ¿verdad? Entonces, pues era como, no sé si les ha pasado, pero en la escuela tú sabías la respuesta correcta, pero te daba pena o miedo decirla. No levantabas la mano. No, yo era como, sí, 2 por 2, sí, yo sé que es 4, pero... Yo nunca levantaba la mano. Ay, qué triste. No, pues yo nunca tampoco, pero por miedo, o sea, Sí, y es sabía el la miedo. respuesta correcta. Entonces, siento que a veces el miedo es bueno
cuando nos alerta que estamos en riesgo, en peligro, que nuestra integridad física corre peligro, pero también es malo si no sabemos dominar o digerir esa emoción, porque nos frena, limita el potencial que tenemos, limita la capacidad que tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, y creo que nos puede frenar toda la vida. ¿Sabes qué creo yo? Porque ahorita mencionaste algo bien importante, que dijiste que el miedo es como el sentimiento o la emoción que surge cuando estás enfrentando un peligro, ¿verdad? O cuando un peligro se avecina. Y eso es una realidad, pero hay veces que ese peligro o eso que estás enfrentando es imaginario Uh-huh. y se produce miedo también. Uh-huh. Y yo creo que la mayoría de las veces es imaginario. Es que, ¿qué va a decir la gente de mí? O sea, tú supones cosas. Uh-huh. No las ves, sino que te imaginas cosas y eso provoca miedo, te frena, te cicla, no hace que crezcas, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay peligro real, pero también hay peligro imaginario. Y hay que tener mucho cuidado de no suponer cosas. Yo soy una persona, y lo quiero decir así, a mí me vale. Yo soy una persona miedosa, la verdad. Y a lo largo de toda mi vida me he frenado mucho por el miedo. Ahorita ponías tú un ejemplo en la escuela. Híjole, yo era de los más miedosos en la escuela. A lo mejor te la das del picudo y a mí no me pasa nada, pero no expresas lo que realmente tú eres por miedo, porque te van a criticar, porque no les vas a caer bien, porque no vas a encajar, que es una de las cosas que vamos a ver separadas entre hombres y mujeres las próximas semanas. Miedo a crecer, a exponerte, a desarrollarte, miedo a intentar algo nuevo, miedo, o sea, no manches, yo he enfrentado tantos miedos en mi vida y la verdad les puedo decir que si yo no hubiera tenido miedo o si hubiera sabido enfrentar los miedos que viví en mi adolescencia, en mi juventud de niño, quizá yo ahorita sería una persona completamente diferente. Y la mayoría de esos miedos eran cosas imaginarias. Uh-huh. Te digo algo, es que el punto es que nadie nos enseña a enfrentar el miedo. O Ujú. sea, empíricamente lo aprendemos, porque dices, ay, ya. Y creo que también es el miedo a ser expuestos. O sea, está en juego nuestro orgullo, ¿no? ¿Por qué van a decir de mí? Y si me equivoco, se van a burlar de mí. O sea, siento que a veces también nos limita mucho el ser tan orgullosos, que no queremos ser expuestos o que nuestras debilidades o nuestros puntos más débiles sean expuestos ante la gente. No nos gusta. Y yo creo que por eso nos da miedo, porque orgullosamente somos orgullosos. No sé cómo decirlo. Ahí lo borras. No, claro que no. Pero nadie nos enseña a combatir el miedo. O sea, yo creo que nuestros papás, y lo hemos platicado, que nuestros bisabuelos vivieron su miedo, ¿no? De la escasez económica, de la escasez de alimento. Entonces luego se fueron al extremo, ¿no? De acumular alimento. Y luego también nuestros papás vivieron sus propios miedos. Pero ellos no nos pueden enseñar. O sea, siento que estamos tan atrasados en armas psicológicas o en armas espirituales o de la palabra, que no nos enseñan, lo tenemos que aprender a veces solos. A trancazos. Como jóvenes, como chavos, enfrentamos muchos miedos. Y yo he visto y los he escuchado a todos los chavos de Life que uno de los miedos más grandes que tienen es acerca del futuro, Uh-huh. los planes que tienen, que lo vamos a mencionar en las próximas semanas, las chavas, el miedo de no poder casarse, por ejemplo, los chavos, el miedo de no ser suficiente, de no poder proveer. Hay muchos miedos que como chavos enfrentamos, el miedo de no conseguir el trabajo ideal, el miedo de no poder emprender lo que quieres, de no conseguir el dinero, etcétera. Enfrentamos muchos miedos y esos miedos nos acompañan diario. Entonces, lo primero que queremos decirte el día de hoy es no le saques. No le saques, es necesario que enfrentes tus miedos y no solo que los enfrentes, sino que los venzas. Porque queremos decirte también algo importante. Una de las cosas que provocan los miedos son estas. Nos estancamos cuando tenemos miedo. Nos estancamos y no logramos realizar lo que queremos realizar por miedo.
Eso es una de las cosas que pasa. Nos paralizamos también. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se paralizan cuando enfrentan miedos? Yo sé que todos. Nos perdemos de experiencias, nos perdemos de relaciones, nos perdemos de un chorro de cosas por no enfrentar los miedos. Nada más por sentirlo y como decir, bueno, eso me acompaña, pero ahí se queda. Siento que a veces es más fácil ignorar lo que sentimos, y creo que es una muy mal consejo, porque es como, ¿sientes miedo? No pasa nada, olvídalo, continúa con tu vida. Y no, tenemos que enfrentarlo para superarlo, ¿no? Y eso nos hace crecer como personas, crecer como seres humanos, crecer en nuestro ámbito espiritual, y todo. Y creo que tenemos miedo a lo que no tenemos control. Así es. O sea, por eso al futuro estamos con incertidumbre y eso produce miedo. Sí. Y ahí es donde entra la fe. Confiamos de que el Dios en el que hemos decidido creer es bueno y tiene nuestro futuro en sus manos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todo es por fe. Y ahorita que mencionas la fe, yo quiero contarles algo antes de entrar de lleno a lo que dice Dios acerca del miedo. Yo veo el miedo y la fe como dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque el miedo y la fe es confianza en algo. Uh-huh. La fe es confianza en Dios, en sus planes, en lo que Él ha prometido para nosotros. Y el miedo es confianza en las circunstancias, en mis pensamientos, en lo que vemos. En lo que vemos, en lo que sentimos, en las experiencias de nuestros papás, etc. Entonces, el miedo y la fe son dos caras de una misma moneda. Uh-huh. Y cuando tú y yo sentimos miedo, es que realmente sentir miedo no está mal. El problema es qué vas a hacer con eso. Uh-huh. Cuando tú y yo sentimos miedo y dejamos que ese miedo nos domine, uh-huh, y nos controla, y aquí vemos que nos paraliza y que no podemos avanzar, etc. Ahí lo que estamos demostrando es que tenemos más confianza en eso que en Dios. Uh-huh. Es una evidencia de dónde está puesta nuestra confianza. Entonces, por eso es importante que no le saquemos y que peleemos, porque realmente yo sé que es difícil confiar en Dios, es difícil ser personas jóvenes de fe, pero cuando tú y yo somos dominados por el miedo, lo que estamos diciendo o la evidencia que estamos enseñando es: confío más en los problemas, confío más en las circunstancias, confío más en mis experiencias, confío más en lo que dice el gobierno, confío más en todo lo demás y no en Dios. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es tener fe en Dios, sin importar las circunstancias, que yo sé que eso es una de las cosas más difíciles. Uh-huh. Yo sé que creerle a Dios cuando las circunstancias te dicen lo contrario es una de las cosas más difíciles. Dios promete muchas cosas, pero tú estás viendo pero la circunstancia me dice completamente lo contrario. Yo quiero emprender, quiero poner un negocio, pero las circunstancias me dicen que ahorita no puedo porque ni siquiera tengo ahorros. Entonces, tengo miedo de arriesgarme, tengo miedo de salir adelante. Y Dios dice: confía en mí, confía en mis planes. A pesar de que lo demás te diga lo contrario, confía en mí, y eso es fe. Entonces, tenemos que cambiar nuestra confianza. Dejar de confiar en nuestra situación, en nuestras circunstancias, y empezar a confiar en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y es todo un reto. Es todo un reto, porque es difícil creer en alguien que no vemos. Uh-huh. Pero es muy satisfactorio ver los resultados de decidir creer en Dios, decidir aferrarte a Dios, depender de Él, y ves que sí funciona. Uh-huh. Y es una pelea, por eso estamos hablando de no le saques, porque es una pelea. Uh-huh. Tanto es una pelea enfrentar tus miedos, como es una pelea creerle a Dios. De la fe, totalmente. Es una pelea, pero sí, como dijiste tú, Andy, es súper satisfactorio ver que creerle a Dios trae los resultados que Él dice que va a haber. Hubo una frase cuando nos comprometimos que nos decían, caminen, pero no veíamos piso, y Dios iba poniendo el piso. Uy, sí. Entonces era como, dábamos un paso sin saber, porque no veíamos piso, y dábamos un paso y veíamos cómo Él ponía piso conforme íbamos avanzando. Uh-huh. Entonces vimos cómo la fe trae resultados muy chidos. Así es.
Y precisamente es eso, es dar pasos donde no hay piso. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Ay, yo me acuerdo de, ahorita que mencionabas esa frase, de una película de Indiana Jones, no sé si te acuerdas, Beto, de esa película, donde tiene que dar el paso de fe. Así se llamaba, el paso de fe, que es un barranco, es un precipicio, y así se llamaba ese acertijo, no sé cómo decirlo, el paso de fe. ¿Por qué? Porque él tenía que dar un paso. Y me acuerdo a Indiana Jones cerrar los ojos y, híjole, y tengo que llegar al otro lado. Cerró los ojos, dio el paso y pum, apareció un piso, pero que no se veía. Y yo siempre me acuerdo cuando es hora de enfrentar problemas, es hora de no sacarle. Siempre me acuerdo de Indiana Jones dando el paso de fe, porque de eso se trata. Esa es la pelea que tienes que pelear. Es difícil porque no ves, es difícil porque incluso la sociedad o tu familia te pueden decir lo contrario. Es una pelea que tienes que pelear, pero si tú te agarras de la mano de Dios, es una pelea que vas a ganar. Ujú. Y me encanta eso, que tenemos Dios que nos cuida, que tenemos Dios que nos sostiene, que tenemos Dios que nos asegura la victoria. Ujú. Entonces yo quiero que en este momento tú te preguntes cuáles son los miedos que tú enfrentas. ¿Cuáles son los miedos que tú generalmente estás batallando en tu mente? ¿Cuáles son esos miedos que no te dejan tranquilo, que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son esos miedos que no te han permitido ser la persona que Dios desea que tú seas? Ponte a pensar en esos miedos ahorita, porque esta es una semana, es una temporada donde tú vas a vencer eso. A ver, ¿cuáles son tus miedos? Uy, yo tengo un chorro. Dime nomás Fíjense, 3. ahora en la pandemia, a mí me daba mucho miedo morirme, y no por el hecho de morirme, porque yo sé a dónde voy a ir después de morirme. Yo me voy a ir al cielo, a un lugar mucho mejor, y a vivir una promesa de Dios para mí y para todos ustedes. A mí me daba mucho miedo morirme por dejar a mi familia solo. Y yo decía, es que si me muero, ¿qué va a pasar con Andy? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a sustentarlos económicamente? ¿Quién? Y de verdad yo pasé algunas noches sin poder dormir pensando en eso. Y era un miedo tan grande, era un gigante. Y Dios tan bueno me decía, no te preocupes. Así como cuidé a tu familia, puedo cuidar a todas las familias que confían en mí. Entonces, ese es uno de los miedos más grandes que enfrenté hace poquito, ¿verdad? Y yo veo siempre la respuesta de Dios y la mano de Dios, y que siempre está ahí para animarnos, Ujú. para inspirarnos y decirnos, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Y así como siempre he actuado a favor de los que me creen, así yo estoy dispuesto a favor de ti si me crees. Ujú. Y eso me ayudó. Ujú. ¿Qué miedo has enfrentado tú este tiempo? Pues también, o sea, el miedo a la muerte, el miedo a que se muera alguien cercano. Ujú. ¿Qué va a pasar? Y qué, o sea, El miedo a quedarse sin trabajo. el miedo a quedarnos sin trabajo, el miedo. También, o sea, últimamente he estado enfrentando como el miedo al fracaso. Yo siempre digo que mi hija, la chiquita, nació sin miedo al éxito y sin miedo al fracaso, ¿no? O sea, si me caigo me levanto y lo vuelvo a hacer. O sea, yo digo, wow, o sea, qué chido, porque muchas veces frenamos nuestro potencial si eres bueno para bailar, para cantar, para ser conductor, para hablar, para lo que sea. Nos frenamos por tener miedo a fracasar. Y dices, no, porque nos empezamos a comparar con otros y dices, no, la neta, no tengo con qué. Y nos menospreciamos y no lo intentamos ni siquiera, porque ya nosotros decidimos fracasar antes de intentarlo, antes de ya fracasar. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo a fracasar en todo. Y de hecho, como este año cumplo 30 años, uno de mis miedos que enfrenté, que no le saqué, ya lo vencí, pero sí me dio como una crisis de los 30. Tú estás consciente Bienvenida. de eso, del tercer piso, Bienvenida ¿no? al tercer piso. Oye, porque dije, no, hombre, me siento fracasada. O sea, yo pensé que a esta edad ya iba a tener esto, ya iba a lograr esto, ya iba a ser diferente, y como que empecé a poner estándares muy altos. Y yo ya me sentía fracasada. Pero voy a oración y Dios tan chido me dice, tranquila, vamos bien. Ujú. Y,
Y el chiste es, mientras tengamos vida, seguir intentándolo. Tenemos la oportunidad mientras tengamos vida. Si fracasamos una vez, ya sea que estás tratando de vencer una tentación, si fracasaste, vuélvete a levantar. Mientras tienes vida, tienes oportunidad para triunfar. Y si te agarras y te aferras de Dios, la victoria está asegurada. El punto es que luego a veces no nos aferramos de Dios y lo intentamos con nuestras fuerzas y volvemos a fracasar, ¿verdad? Entonces, el miedo al fracaso fue lo que enfrenté. El miedo al fracaso es uno de los miedos más comunes y yo sé que muchos de los que nos están escuchando han enfrentado esto, lo están enfrentando ahorita y a mí también me pasó. Es más, eso es uno de los miedos más recurrentes en mí, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no dar el ancho, ¿verdad? Y a mí me encanta el ejemplo que pusiste de nena porque hace poquito nos metimos a una alberca. Ella tiene 2 años y nunca una vez se había metido en una alberca, ¿verdad? Pero a mí me encantaba verla que ella me decía, suéltame, suéltame. Y era una alberca que fácil... Se ahogaba. Era 1.20 de altura, ¿no? Suéltame. Y bueno, en una ocasión medio la solté y empezó a tragar agua y así como que yo dije, ya no va a querer que la suelte. Se sacudió el agua y volvió a decirme, suéltame. Sí. Y a mí me encantó eso porque yo dije, wow, o sea, qué actitud esto no me va a Enfrentar la detener, vida. esto no me va a detener. Y yo quiero ser así, ¿verdad? Y yo creo que a eso nos ayuda Dios. Dios, porque déjenme les leo un versículo que me gustaría que supieran, que es 2 de Timoteo 1:7, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Y a mí me encanta eso porque precisamente es con lo que Dios nos está equipando para enfrentar la batalla que tenemos que pelear. Y esa batalla es contra el temor, contra la timidez, contra el miedo. Dios no nos ha dado ese espíritu. Y si tú estás sintiendo eso y está provocando cosas negativas en ti, como estancamiento, como no avanzar, etcétera, tú tienes que saber que el espíritu que Dios te dio es un espíritu de amor, de poder y de autodisciplina, que te van a ayudar a no sacarle. Oye, yo así me imagino. Hubo una vez que escuché esto y que me gustó mucho, pero yo me imagino como el ring, así como ahí yo soy Nacho Libre. Oye, y cuando me están dando una bien dura, así de ya no puedo, ya ves que se van a su rincón, a su esquina, y está el coach y les limpia el sudor, les da agua. Yo así me imagino al Espíritu Santo. Cuando tú dices, ya no puedo, voy a tirar la toalla. Ya no puedo con la vida, ya no puedo con esto, ya no puedo con esta relación, ya no puedo con lo que sea. Ahí está Dios. Vamos, yo creo en ti, tú puedes. Y mira, y te empieza a explicar tus ángulos ciegos, porque mira, nada más levanta tantito porque sí te está dando mucho por la izquierda, entonces levántala, ¿sabes? Y así me lo imagino. Y luego como que otra vez, órale, mijo, venga, vamos. Y sí. O sea, a veces puedes sentir que estás solo en el ring, pero realmente no lo estás. O sea, ahí está el Espíritu Santo observando la pelea, echándote porras, tu fan número 1, tu coach número 1, y luego cuando vas a descansar que dices, ya no puedo más, él te dice, vamos, sí se puede, uno más, en esta la ganamos. Y vas y no la ganas y te dice, uno más, en esta la ganamos. Y yo así lo siento. Y para mí es muy reconfortante ir a la presencia de Dios creyendo que Dios así está. Cuando yo ya le digo, yo ya no puedo más, muchas veces en oración yo le he dicho, ya no puedo más, él me dice, sí podemos. Y es muy bonito saber que no estamos solos. Pero esa es la ventaja que tienes de poner tu confianza en Dios y no en las circunstancias, ¿verdad? Que hablábamos de las dos caras de esa moneda. Esa es la ventaja de las personas que van a buscar a Dios cuando tienen que enfrentar circunstancias difíciles y no van a confiar en las circunstancias y en los problemas, y eso al final de cuentas te apachurra más de lo que ya estabas. Eso es lo que, o sea, tú tienes a tu coach, a tu entrenador diciéndote sí puedes. Sí puedes, y yo sé que puedes por el espíritu que te he dado, que es un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Sí puedes. Y autodisciplina y amor, ¿cuánto? Eso es lo que falta mucho en este mundo. Amor, autodisciplina, el poder del Espíritu Santo.
¿Qué es lo que Amor necesitamos? a nosotros mismos. O sea, yo veo a muchos cristianos que se menosprecian mucho y pues yo tiendo a ser una de esas personas, ¿no? Que mi peor crítico soy yo misma y no, ya, y Poncho siempre me dice, ya, nadie piensa de ti. Y yo, no me importa lo que piensan los demás. O sea, yo lo pienso de mí. y a veces somos nuestro peor enemigo. Y como Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces nuestras relaciones personales se ven afectadas porque ni siquiera nos amamos a nosotros mismos y no podemos amar al prójimo. Entonces, cómo es importante en esta temporada aprender a amarnos a nosotros mismos, aceptarnos así como Dios nos hizo, así con la nariz que tienes, ¿verdad? Que lo platicábamos en un podcast, así con los ojos, así con tu tartamudez, así con lo que sea. Ámate, acéptate y ve el potencial que Dios puso en ti porque eres único. Y solo tú puedes correr la carrera de tu vida, nadie más. Entonces, la otra cosa, autodisciplina, ¿verdad? Hablando de eso que dijiste de la carrera de la vida, que solo tú puedes correrla, el miedo lo que hace es que te detengas en tu carrera. Y yo he visto muchas personas que se han detenido en su carrera por miedo. Y por no tomar las armas que Dios les ha dado, que es la autodisciplina, que es el poder, que es el amor. Y yo quiero decirte que la carrera de la vida es diferente para todos nosotros. Lo importante de la carrera que estamos corriendo es no detenernos, no correr lo rápido que está corriendo el de al lado, ni correr lo rápido de nuestro... Que corre nuestro ídolo, por así decirlo, ni correr lo rápido que está esperando mi familia que corra, no. Lo importante de la carrera de la vida que tenemos que correr cada uno de nosotros es no detenernos. Sí. Y dar paso a paso a paso. Y eso puede ser gateando, Sí. eso puede ser arrastrándote porque la vida te ha golpeado, o puede ser trotando, o puede ser corriendo, depende de la situación y la temporada que estés viviendo. El asunto es no detenerse. Sí. Y eso es no sacarle. Eso es decir, los miedos no me van a vencer porque yo tengo a Dios que me respalda, tengo un espíritu de poder, de autodisciplina, y no importan los trancazos que me haya dado la vida, yo sigo caminando en esta carrera. Oye, y cómo la analogía que estamos haciendo de la carrera de la vida, ¿verdad? La disciplina es súper importante para correr la carrera. Física, natural, en una carrera de relevos, de resistencia, de lo que sea, de velocidad, se necesita disciplina, ¿verdad? Y también en la carrera de la vida. O sea, yo creo que el autodisciplinarnos nos puede traer muchos beneficios a favor de nuestra vida para continuar, ¿verdad? Conquistándonos, conquistando las promesas, y yo creo que es un tema interesante. Una de las disciplinas que yo he adoptado y he dicho, esta la tengo que tener porque si no, yo solito me voy a matar, es controlar mis pensamientos. Y en el momento, y es una disciplina que desde hace mucho yo quise implementar y que al día de hoy, cuando yo estoy sintiendo miedo, cuando mis pensamientos me están traicionando, hay una alerta que sale. Por la disciplina, por el hábito hay una alerta que sale que me dice, ese pensamiento no es tuyo. ¿Qué vas a hacer con ese pensamiento? ¿Qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? ¿Qué vas a hacer con ese miedo que estás sintiendo en este momento? Entonces, eso es la disciplina que tú mencionas. Yo en el momento en que siento un miedo, que siento un descontrol, que el futuro, qué va a pasar, etcétera, yo voy a dárselo a Dios. Señor, aquí está lo que estoy sintiendo, confío en ti, yo no voy a creer en lo que está sucediendo alrededor de mí. Y de verdad ayuda bastante. Si yo no tuviera esa disciplina, ese hábito de en el momento en que salga un pensamiento que yo identifico que no es bueno para mí, yo estoy seguro que si yo no tuviera eso, ahorita quizás estaría muerto. Porque yo he tenido, al igual que muchos de ustedes, pensamientos bien canijos. Y el miedo, el temor y la timidez te hacen pedazos cuando tú no enfrentas el miedo con lo que debes de enfrentar, lo que es con el Espíritu Santo. Claro. Oye, ¿sabes algo? Estaba recordando una etapa de mi vida donde yo sentía mucho miedo y resulta que el miedo es muy ruidoso. Y yo iba a orar y no escuchaba, y en mi desesperación de encontrar una respuesta, porque el miedo es muy ruidoso, pero la voz de Dios es muy suave. Y muchas veces
no encontramos respuesta en Dios porque no lo escuchamos. Porque la voz de Dios es tranquilo, aquí estoy, todo está bien, ¿sabes? Al menos en este momento de mi vida que después les cuento a detalle, yo te sentía mucho miedo y no podía entenderlo hasta que dije, oye, esto me está haciendo mucho ruido y no puedo identificar la voz de mi pastor, la voz de mi maestro. Hasta que ya me tranquilicé y empecé a poner más atención y dije, sí es cierto, todo está bien, tranquila. Y se empezó a apagar como el radio del ruido, del miedo, ¿no? Entonces sí es súper interesante lo de la autodisciplina, los pensamientos. Ujú. Y sí, como dices tú, el miedo y los temores gritan, Uh-huh. abruman, gritan y están todo el día constantemente gritándote, hablándote bien fuerte. Y Dios fue Te una... intimidan. Sí. O sea, es como, hubo una vez que platicábamos de esto, que es como el león que ruge, intimida a su presa, lo paraliza y fácilmente va a atacarlo. Así es el miedo, te intimida. Es tan estremecedor su ruido que dices, no, sí, no puedo. Oye, ¿no te acuerdas cuando te tocaba exponer en clase? No sé si tú eras. Es que yo era sí. introvertida, entonces a mí me costaba mucho pararme al frente y decir, hola, buenas tardes, no sé, vamos a hablar de biología. Me costaba mucho. Era que, vamos a hablar de biología. El día que te tocaba exponer Oye, ni siquiera ibas a la escuela. Sí, me enfermaba. Deja tú. En mi escuela éramos 12 y todos éramos amigos, pero aún así era como el miedo a estar al frente, a que todos te estaban viendo de pies a cabeza, te intimidaba, o sea, te cambiaba, no eras tú. Y nada más te la pasaba leyendo y así todo, pero no eras así. Entonces, como sí, el miedo paraliza, intimida y nos roba fácilmente todo lo que somos, todo nuestro potencial y todo. Sí, yo he conocido personas que el miedo les provoca diarrea. De verdad, se los digo en serio. A ti también. El miedo, nervios, intranquilidad, ansiedad y muchas cosas. Y ahí es donde se vuelve un problema. Ahí es donde se vuelve algo malo para ti. Pero qué bonito lo que decías, que Dios habla despacito, Dios susurra. Dios no tiene prisa de nada en la vida, nosotros sí, y muchas veces no lo escuchamos porque nosotros sí tenemos prisa y necesitamos una respuesta rápido y ya, y grítame más fuerte que mi miedo. Y Dios no compite con eso. Dios habla despacito y Dios susurra porque Dios está cerca. Exacto. Y Él no necesita gritar porque lo tienes a un lado. Exacto. Lo tienes ahí cerquita. El asunto es que estamos tan acostumbrados a escuchar los gritos, que estamos esperando que Dios también nos diga, ¡hey, aquí estoy, ponme atención!, ¿verdad? Pero Dios no necesita gritarte porque Dios está justo ahí a un lado tuyo y por eso te habla despacito. Así es. ¡Hey, ánimo! Vamos a seguir echándole ganas. Yo no te di esos sentimientos, yo no te di ese temor, yo no te di ese espíritu, yo no te di esos pensamientos. Sigue echándole ganas. Pero precisamente lo que tú haces es lo que necesitamos hacer, bajarle, calmarnos, tranquilizarnos, decir, a ver, espera, ¿qué está sucediendo? Y ponerle atención a esa voz tenue, dulce de Dios. ¿Sabes? Otro ejercicio también que me ha ayudado mucho es como escuchar el silencio. O sea, escuchar el silencio, estar en silencio y empezar a escuchar. Así pones atención a los detalles. Ay, hay un pajarito aquí. Ay, no, hombre, qué bonito suena el aire cuando mueve las hojas de los árboles. Suena súper padre. O sea, eso es un buen ejercicio para también, cuando vamos a la presencia de Dios, poner más atención, ¿no? ¿Qué está pasando? Así es, ahí está otro tip de Andy. Déjenme, les leo otro versículo, Isaías 41:10. El versículo súper famoso dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Me encanta eso. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y cuando vayas a enfrentar problemas, cuando tengas que hacer esto de no sacarle, dice, yo te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Wow. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Generalmente cuando tenemos miedo nos olvidamos del Dios que tenemos y nos olvidamos de que está con nosotros por el ruido que estamos escuchando. Yo hice un cuadro con este versículo, ¿te acuerdas? Lo tenemos en la sala de tele. Porque yo dije, no quiero que se me olvide, porque se me olvida y cuando pasas momentos difíciles
se te olvida todo y el ruido que estás sintiendo y que estás escuchando es más fuerte que todo y se te olvida todo, ¿no? Entonces lo ves y dices, oye, sí es cierto, no me desaliento. Ahorita que no tengo fuerzas, aquí dice que Él me dará las fuerzas y me ayudará y me va a sostener con su mano derecha victoriosa. ¡Wow! O sea, ya nos dio la victoria. Así es. Entonces, amigos, resumiendo para ir finalizando con este episodio, tenemos que enfrentar la batalla del temor y del miedo. No le saques. No le saques. No le saquemos, tenemos que enfrentarlo. Todos enfrentamos miedo. El asunto es cómo vamos a responder ante el miedo. ¿Qué vamos a hacer con eso que estamos sintiendo, con esa emoción que tenemos? Dios no nos dio un espíritu de temor ni de timidez. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para correr nuestra carrera, para no sacarle, para enfrentar nuestras batallas y ser más que vencedores. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy? Y yo te pido, por favor, que repitas después de nosotros, porque esto es algo muy significativo y te voy a leer el Salmo 55, 22. Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entrégale tus cargas al Señor y Él va a cuidar de ti. Entonces lo que tú tienes que hacer el día de hoy es entregarle ese miedo que tienes, esas cargas que estás cargando desde ya hace tiempo que no te dejan avanzar, que están con tanto ruido a tu alrededor, que no te dejan concentrarte en lo que te debes de concentrar, que no permitan que avances, que te desarrolles, que llegues a tu potencial, el potencial que Dios te dio. Entonces, quiero que repitas después de nosotros, Señor, te entrego y ponle el nombre. Te entrego mi ansiedad, te entrego mi miedo al futuro, te entrego mi miedo al fracaso, te entrego mi miedo al quedarme solo, soltero. Entrégaselo al Señor en este momento y hazlo porque es algo muy significativo. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás. El Espíritu Santo está donde estás. Si tú entregas tus cargas, tus miedos, tus temores, cualquiera que sean, aquí dice, yo estaré contigo. Amén. Y no voy a dejar que caigas ni que tropieces. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Qué chido. Wow. Entonces, amigos, bueno, qué bueno que nos acompañaron en este primer episodio de esta serie de No le saques. Yo sé que esto tiene que ver con todos nosotros, todos enfrentamos miedos. Te pedimos, por favor, que nos acompañes la próxima semana y la otra semana porque vamos a hablar de cosas tan interesantes. Los miedos más comunes que enfrentan las mujeres la próxima semana. Los miedos más comunes que enfrentan los hombres dentro de 2 semanas. Y yo sé que va a estar buenísimo. Dios nos va a hablar y vamos a experimentar una libertad. Así es. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Compártelo con tus amigos. Si te gustó y fue de bendición, haznoslo saber, por favor. Nos vemos. Sí, los queremos mucho. Bye, bye. Y los queremos ver triunfar. ¡Ay, no, eso no quitas. Los queremos ver triunfar. Bye, bye. Bye.